Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Prosiguiendo con nuestro curso de filosofía del arte, vamos a tratar de concluir el tema que hemos desarrollado la clase pasada del protoarte de la palabra, porque estábamos tratando de entender qué es lo que constituye al arte como tal. Hemos partido de la contraposición clásica entre poiesis y praxis, y hemos visto que esa contraposición hay que afinarla un poquito, hay que precisarla, porque esa contraposición está basada en dos notas fundamentales. Una, que mientras la operación práctica es de efecto inmanente, o sea, su efecto está en el hombre mismo, la operación poética se termina en la cosa producida. Una es inmanente, la otra es extrínseca. Tiene un efecto inmanente, el otro tiene un efecto extrínseco. Y lo otro que suele decirse, y es como Aristóteles distingue praxis de poiesis, es que la praxis se ordena al perfeccionamiento del hombre como hombre, mientras que la poiesis se ordena al perfeccionamiento de la cosa que se produce, a la perfección de la cosa a producir. Ahora, estas dos notas que nos permiten entender la distinción entre poiesis y praxis, dijimos que tenían que ser precisadas, afinadas. La primera, ¿por qué? Porque recorriendo el espectro de las artes en que se desarrolla la poiesis humana, hemos visto que, si bien en algunas el efecto es claramente extrínseco, en otras no parece tan claro que sea extrínseco. Es extrínseco como efecto a la mesa que hace el carpintero, correcto. Pero, ¿qué pasa con la obra literaria? Un poema, un relato. Y hay una diferencia enorme respecto de la mesa, bajo este respecto del carácter intrínseco o extrínseco de la obra. Porque en el caso de la obra poética o literaria, lo único extrínseco, decíamos, es cierto fenómeno físico que no es más que el soporte de la transmisión de los signos. ¿Sí? Si hablamos de la palabra hablada, el sonido de la palabra. Si hablamos de un texto escrito, claro, sí, hay un soporte físico que es extrínseco, pero la obra literaria no es ni el libro ni la elocución que transmite el texto, ¿no? La obra literaria, ahí hay otras artes en todo caso, pero no la arte poética que compone una obra hecha con palabras, ¿no? Y por lo tanto, en el fondo, intrínseca a la inteligencia humana, porque procede de ella y se dirige a ella, ¿no? La obra existe en el ámbito del espíritu, no propiamente en el de la materia. Tiene un soporte material comunicativo, se concede, pero advirtamos que eso se da también en ciertas obras de orden moral, es decir, en la praxis a veces la acción que cumple con la intención implica un aspecto extrínseco.
Si yo tengo, para poner un ejemplo muy sencillo, para ser justo en un acto de compra-venta, yo tengo que pagar el precio que corresponde, ¿no? Si estoy comprando. Y para pagar el precio me valgo de algo que es extrínseco, necesariamente, ¿verdad? Claro. Claro. Habíamos hecho además un, un itinerario, un recorrido entre lo que es las poiesis que tienen un efecto claramente extrínseco, como serían en ese caso la carpintería o el arte de la agricultura, ¿no? Las que tienen un efecto intrínseco al cuerpo, como por ejemplo la medicina o la gimnástica, habíamos dicho, ¿no? Sí. Ese ya, ahí el efecto no es extrínseco al hombre, porque es intrínseco a su corporeidad, ¿no? Y otras donde el efecto ya es intrínseco al propio espíritu humano, como pasa en el arte de la literatura. Y el otro aspecto, también hay que matizarlo, por eso decíamos, extrínseco a qué tiene que ser el efecto. Extrínseco a la operación voluntaria en cuanto esta perfecciona al hombre como hombre, no extrínseco a otra cosa, porque si entendemos como extrínseco al hombre sin más, hay muchas artes que quedan fuera, hay ciertas poiesis que quedan fuera, y curiosamente esas producciones, esas poiesis, son las que toman el nombre del poiein, es decir, del producir, del hacer, la poesía, por ejemplo, el arte poética, o sea que sería la poiesis por excelencia. Luego la caracterización, si más por el carácter extrínseco de lo producido, hay que matizarla, ¿no? Y lo otro que hay que matizar es que es cierto que la praxis se ordena al perfeccionamiento del hombre como hombre y la poiesis a la perfección de la obra. Pero ojo, la obra producida, a su vez, es cierto instrumento del perfeccionamiento del hombre o del vivir humano. O sea, no está desprendida esa obra de la praxis. Tiene cierta autonomía productiva, pero está ordenada por naturaleza a ser un instrumento del perfeccionamiento humano. Y esto a veces de manera muy profunda, y de nuevo volvemos al ejemplo de la poiesis, o más aún, y ahora es donde estábamos, todo esto es un repaso hasta aquí, ¿no? Un repaso que viene bien para ordenar el tema. Un perfeccionamiento del hombre que en algunos casos es muy profundo y muy primario para el vivir humano, como es el caso de lo que hemos llamado la poiesis de la palabra misma, ¿no? No ya el arte literario, que supone una lengua constituida, ¿no? Porque el poeta trabaja, la materia del poeta es cierto idioma, cierta lengua concreta, histórica, que él, de la que él es hablante, ¿no? En general la lengua materna del poeta. Es rara la ocasión en que un poeta escribe en otra lengua que no sea la suya propia, ¿no? Existen los casos de literatos que escriben en otra lengua que no sea su lengua materna, pero en general es su lengua, la lengua de su pueblo, la lengua de su tradición. Esa es la materia que toma. Fíjese que ya no es una materia, la materia misma en el arte literario no es extrínseca al hombre, es algo propio del hombre, ¿no? Como es la palabra. Pero decíamos que la palabra misma ya supone una poiesis, un arte también. La palabra, en su ser de palabra, implica cierta producción y cierto arte, cierta poiesis y cierta técnica. En su ser de palabra. ¿A qué nos refiere? Antes, insisto, de la obra literaria, antes de que se la use a la lengua como instrumento o como materia, perdón, de ciertas obras, que son las obras literarias,
la palabra humana ella misma es fruto de cierta poiesis, ¿no? Hemos dicho que en la palabra humana se conjugan el verbo mental y el verbo oral. Esto también es repaso. Y que la unidad de estos dos aspectos del logos humano, como diría el griego, de la palabra, de la razón también podríamos traducir, porque logos es razón y es palabra, las dos cosas, ¿no? Estas dos dimensiones están esencialmente unidas entre sí, de manera que las dos tienen un mismo significado, que es ese ser que capta la inteligencia, que queda expresado a la vez en la inteligencia por el verbo mental y en la voz por el verbo oral. ¿Sí? Ahora, es precisamente la expresión de lo inteligido, de lo concebido, en la voz por medio del verbo oral, lo que constituye cierta poiesis. Porque para que llegue a existir el verbo oral, el hombre tiene que producir una determinada composición de sonidos. El verbo oral tiene su forma y su materia. Su forma es el significado, porque por esencia es un signo, y lo formal de un signo cualquiera es lo significado por él. Lo formal quiere decir lo especificativo, el determinante que distingue este signo de este otro signo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo formal en un signo? El significado. Porque el signo está para remitirme al significado. Su ser es eso, ¿no? El signo no está por sí mismo, sino por lo que significa. El signo remite a lo significado. Por lo tanto, lo formal del signo es el significado. Lo material es aquello por medio de lo cual el signo significa. O sea, ese oficio de significar, de ser signo, lo cumple mediante algo, ¿no? Ese algo que significa, en el caso del verbo oral, ¿qué es? Es un sonido articulado y musical. Es una cierta composición de sonidos que puede emitir el aparato fonador humano. Si uno emite la palabra aire o la palabra cielo, ¿no?, en castellano, adviértase que lo significado es, en un caso, el ser del árbol, en otro el ser del cielo. Esa realidad que llamamos árbol, esa realidad que llamamos cielo, ¿no? En cuanto su ser es captado por la inteligencia, ahí está el verbo mental, ¿no? El concepto de la cosa en la inteligencia. Pero a su vez hay un conjunto de sonidos que están unidos a ese concepto y que lo significan en el plano de la voz humana. Pero ¿por qué decimos que ahí hay una poiesis y hay un arte? Porque para producir esa combinación de sonidos definida, determinada, los hablantes, el pueblo que ha engendrado la lengua castellana, en este caso, ha seleccionado un conjunto de fonemas de los que puede emitir el aparato fonador humano, los ha combinado de cierta manera y los entona de cierta manera. Fijémonos que si yo digo cielo o digo aire, ¿no?, estoy produciendo una sucesión bien determinada y bien definida de fonemas.
que además, insisto, hay que saber pronunciar. Y claro, por eso hay un cierto arte ahí también, el arte de decir bien las palabras, que es lo que va adquiriendo el niño cuando decimos que está aprendiendo a hablar, ¿no? Aprende a qué y a proferir ciertos fonemas y ciertas combinaciones de fonemas de manera adecuada. ¿Se advierte? La filosofía ya desde la antigüedad griega se pregunta si esa composición de fonemas es por naturaleza o es por convención. La cuestión que plantea Platón en el diálogo titulado Cratilo. Si esa combinación de fonemas está exigida por la naturaleza de la cosa nombrada, o es una composición convencional, ¿no? Y es evidente que, al menos en cuanto a lo que hace a la combinación de los sonidos entre sí, y a que esa combinación de sonidos se una a cierto significado, hay cierto grado de convencionalidad, ¿no? Eso es innegable. Porque en cada lengua varía, ¿no? E incluso en una misma lengua, dos voces distintas pueden significar lo mismo, o una misma voz tener significados completamente distintos, ¿no? Esos fenómenos que estoy señalando, las distintas lenguas usan distintas composiciones para significar lo mismo. Una misma lengua puede tener homónimos o sinónimos, ¿no? De manera tal que en cualquiera de estos fenómenos se advierte fácilmente que hay cierto grado de convencionalidad en esto, ¿no? Lo que no es convencional, en cambio, es el nombre en cuanto, una vez se ha establecido y ligado a cierto concepto y por lo tanto a cierto ser, a cierta esencia, ya no se puede por pura convención trasladar a cualquier cosa. Porque en esa lengua, esa composición sonora está ligada a cierto significado. Es el nombre de tal cosa. Y conlleva toda una carga significativa que no se puede arbitrariamente desplazar a cualquier cosa. Eso también es evidente. Pero detrás de esa convención hay una producción. Es decir, y hay un arte, hay una combinatoria de fonemas, ¿no? Y uno se puede preguntar, bueno, está bien, es convencional, pero esa convencionalidad es totalmente caprichosa, no tiene normas, no tiene reglas, y la verdad es que sí las tiene. ¿Por qué? Porque tiene normas, tiene reglas que están ligadas al ser del signo. El signo está para significar. Entonces, ¿cualquier sucesión de fonemas sirve para significar? No, señor. Lo que usted en castellano llama aire, lo puede decir en otras lenguas con otra palabra. Y de hecho así es. Porque de una manera se dice en castellano, de otra manera se dice en alemán, de otra manera se dice en ruso, de otra manera se dice en chino, ¿no? Pero la poiesis que se produce en la voz, es decir, la obra producida en la voz para significar, como es un signo, tiene que ser una composición de sonidos, primero que nada, fácilmente reconocible por el oyente. Y por eso hay una ley universal en las lenguas humanas, que es la de la alternancia de fonemas consonánticos y vocálicos. Las palabras humanas implican esto. ¿Por qué? Y porque esa alternancia es la que hace que la voz esté claramente determinada o definida en el ámbito sonoro, ¿no? Y
sea fácilmente reproducible y fácilmente reconocible. Fíjese que usted no articula las consonantes por medio de vocales, ¿qué produce? Juxtaposición de fonemas que terminan siendo un ruido, ¿no? Si yo hago eso, ¿cómo puedo producir una voz reconocible? ¿No? Y el signo tiene que ser reconocible, y por supuesto, porque si no, no cumple su función de signo, ¿no? Y lo mismo si usted simplemente articula, si yo simplemente vocalizo, tampoco pongo vocales, quiero decir, con vocalizo. Simplemente, no, tampoco tengo posibilidad de distinguir una voz de otra voz con claridad, ¿no? Y por eso, ¿qué hacen las lenguas humanas? Alternan consonantes y vocales. Por supuesto que los fonemas que ha seleccionado una lengua pueden ser distintos a los que selecciona otra. Eso es claro, ¿no? Y por eso en cada lengua hay un repertorio de fonemas que les propio. Ahí hay una primera selección, diríamos así, que ha hecho el oído de los hablantes históricos de esa lengua. Una selección de fonemas. Y ha seleccionado también cómo combinarlos entre sí, ¿no? Pero siempre respetando ese principio que he dicho, ¿no? Hay un principio de claridad significativa, digamos, por el cual los sonidos tienen que adquirir una forma, insisto, reproducible y audible de manera clara y precisa. De manera clara y precisa. Porque si el signo no es claro y preciso, no cumple, insisto, con su función de significar. No cumple bien. Tiene que estar bien hecho. Por eso las palabras hay que pronunciarlas bien, no por una cuestión de elegancia, sino por la función misma de la palabra. Lo exige su naturaleza. Pronunciar bien no es una coquetería. Pronunciar bien es una necesidad vital de la inteligencia humana, del espíritu humano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hay un arte de pronunciar bien, ¿sí? Lo que se llama prosodia, ¿no? Clásicamente, así lo han llamado la prosodia. Hay que pronunciar bien. Ahí hay un arte, hay un saber hacer. Precisamente es lo que va adquiriendo el niño, dijimos, cuando va aprendiendo a hablar, ¿o no? Porque al principio no pronuncia las cosas con claridad y distinción. Las palabras le salen más bien en un estado confuso. Decimos, todavía no sabe hablar bien, ¿no? Está aprendiendo a hablar. Cuando llega a una prosodia clara, precisa, correcta según la lengua que maneja, entonces ya ha adquirido el arte de pronunciar con corrección, ¿no? ¿Hay una poiesis ahí o no? Y es evidente que sí. Más evidente se hace todavía cuando advertimos que esas combinaciones de sonidos que tienen un fin determinado, que es el de significar, ¿no? No solo implican articulación de fonemas, ¿no? Por eso decimos que son voces articuladas. Como son articuladas, suponen una producción inteligente, porque hay que reproducir los fonemas a través de un saber producirlos que se rige por el oído, ¿no? Porque lo que reconoce que la palabra está bien emitida es el oído, ¿verdad? Es el que regula, el que rige, bajo el imperio de la inteligencia y de la voluntad, la proferición de voces, en orden a que la voz esté bien dicha. Por supuesto que una vez que hemos aprendido a hablar, aunque estemos sordos, podemos hablar con corrección, ¿no? Porque ya tenemos incorporado el hábito de alguna manera. Pero aún así, el sordo pierde el control de ciertos aspectos de la emisión, ¿no? Por ejemplo, tiende a hablar muy alto, ¿no?
Incluso a veces puede no darse cuenta que está hablando con cierta deficiencia o que está pronunciando con cierta deficiencia alguna cosa. Pero esa sucesión de fonemas, esa sucesión de sonidos articulados, es al mismo tiempo una sucesión musical. Porque hay que entonar la palabra. Las voces de las lenguas humanas son voces articuladas. Como esa articulación es convencional, es deliberada, y como es deliberada, es racional. ¿Está claro lo que dije o no? Lo digo de nuevo. Es una voz articulada. Ahora, como esa articulación es convencional, puede darse de una manera o de otra, Sí. es deliberada, o sea, supone intervención de la inteligencia y de la voluntad. Y por lo tanto es racional. O sea, la articulación de las voces de los lenguajes humanos es claramente racional. Sí. Porque a diferencia de lo que pasa en los signos que profieren las especies animales, que son determinados unilateralmente por la naturaleza instintiva, o sea, producen siempre las mismas voces todos los individuos de la especie. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. En la naturaleza humana, cada pueblo produce su lengua propia, con voces distintas, ¿no? A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué? Y porque la producción de las palabras es racional. Implica deliberación, implica selección racional, e implica un control racional de la proferición y de la producción de las voces. ¿Se advierte esto? Y por eso no son las mismas las voces que profiere el hablante del castellano que el hablante del chino mandarín, ¿no? O que el hablante de la lengua rusa, o que el hablante del húngaro, o lo que sea, ¿no? Bien. Tenemos entonces una primera dimensión, pero hay otra cosa de estas voces, además de ser articuladas, son musicales. Es decir, tienen una entonación precisa en orden a la significación también. Porque digo una cosa en castellano si digo practico, y digo otra cosa si digo práctico. ¿Qué varió? ¿La combinación de fonemas? No, es exactamente la misma. Varió la entonación musical, la curva melódica de la voz. ¿Está claro? Si yo digo practico, que en castellano es una voz de 3 sílabas, ¿no? La segunda sílaba es la que carga con el tono alto, ¿verdad? Digo, practico. La nota más aguda está en el medio, ¿verdad? Practico. Practico. En cambio, si digo práctico, la voz más aguda está en la primera sílaba, ¿no? Práctico. No es una cuestión de fuerza en la pronunciación, ojo, ¿eh? Es una cuestión de entonación. Práctico. Usted dice que donde va el acento en el castellano, En cualquier lengua. el tono es más agudo. Y claro. Bueno, uno es de ese ¿no? Está bien. Es que uno lo hace espontáneamente eso. Claro. No hace falta Sí. pensarlo, pero lo hacemos porque lo recogemos por el oído y nos damos cuenta que hay que pronunciar así, ¿no? Claro. Pero si usted lo pone en un pentagrama, es como le estoy diciendo, ¿no? Sí. Es decir, si usted dice, ¿qué diferencia hay en decir práctico o decir practico? Que al decir practico, la nota más alta, más aguda quiero decir, es la de la segunda sílaba, ¿no? Claro. En cambio, si digo práctico,
práctico, ¿no? Sí. Y si digo practicó, ahora la voz más aguda es la tercera sílaba. Practicó, 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 practicó. Porque si yo dejase igual, practico, practico, si yo hiciese el esfuerzo de decir las tres sílabas en la misma nota, no digo nada. Es decir, o digo una cosa que es ambigua. ¿Qué está diciendo? Sí. Practico. Dije practicó, practico, práctico, qué sé yo, practico. ¿Se da cuenta? La diferencia entre práctico, practico y practicó es una diferencia de entonación, es una diferencia melódica, ¿no? Eso es importante para la significación, es importantísimo, es tan importante como la combinación de fonemas, ¿no? Y en los dos casos tengo una poiesis o no. ¿Y sí? Pero claro que sí. Porque en los dos casos, ¿qué estamos haciendo? La intervención racional. Claro, por medio de una intervención racional estamos dándole forma a cierta materia o no. Un saber hacer. Y en ese dar forma a una materia hay una producción. ¿Está claro? Si el hombre le está dando forma a cierta materia, en este caso la materia es el sonido de la voz, ¿no? Pero esa materia que es el sonido de la voz le estamos dando forma racionalmente al seleccionar ciertos fonemas, combinarlos en cierto orden, pronunciarlos adecuadamente en ese orden, ¿no? Y entonar la combinación de cierta manera. Todo eso hacemos. Claro. Espontáneamente. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo decir que ahí no hay una poiesis? Es evidente que hay una poiesis. Claro. ¿Y que hay un arte también? Claro que sí. ¿Sí? Ahora, no se acaba ahí el arte o la poiesis de un lenguaje. ¿Por qué? Y porque yo me he reducido a cómo se produce una palabra, pero las palabras sueltas no forman el lenguaje humano. ¿Las palabras se combinan entre sí o no? Ciertamente. Ahí pasamos ya del plano fonético, diríamos así, el plano de la poiesis fonética, de la producción de cierto sonido, al plano gramatical, ¿no? De la lengua. Es decir, la composición de voces entre sí para formar complejos significativos. Las voces se combinan de cualquier manera en una lengua. No. Se suceden en cualquier orden. Se componen entre sí o se correlacionan entre sí de cualquier modo. Ciertamente que no. Se componen entre sí, se ordenan entre sí, se correlacionan entre sí, ¿según qué? Y según la gramática de esa lengua. Conjunto de reglas que establecen el orden de la composición de las voces en una lengua para formar unidades significativas es la gramática, ¿no? La gramática. ¿Ahí hay un arte también o no? Ciertamente que sí. Y hay una producción de ¿qué? De un orden inteligible entre las voces del lenguaje para producir, como dije, composiciones con significado. En última instancia, oraciones, frases, ¿no? Un discurso significativo, que ya no es una palabra suelta, sino una combinación o composición de palabras significativas. Si yo digo en castellano, esta mesa está bien hecha, he combinado unas pocas palabras, ¿no? Pero las he combinado de cualquier manera. Yo puedo decir, por ejemplo, este bien mesa
hecho está. No, no se puede. ¿Ves? Yo digo, este bien mesa hecho está. ¿Y qué es eso? ¿Qué dijo? Preguntaríamos, ¿no? Lamentablemente hoy día se oyen muchas composiciones de este tipo en el lenguaje corriente, coloquial, y sobre todo sí, sí, en esos casos también, ¿sí? Pero más todavía si usted pone la televisión y oye hablar a ciertos periodistas, entonces usted experimentará el problema de una supresión de la gramática. ¿De qué está hablando? Bien. ¿Qué quiso decir? Hay que preguntarse, porque no dijo nada que sea significativo según la gramática castellana, ¿no? Usted dice, esta mesa está bien hecha. Fíjese que en esa sencillísima frase hay un orden riguroso, ¿o no? Primero, ¿por qué? Ahí hay una regla gramatical que se ha aplicado, que es lo que se llama de concordancia gramatical. Yo estoy hablando de la mesa, ¿no? Entonces, no digo este mesa. No, está mal dicho en castellano eso. ¿Por qué no se dice este mesa? Si un chico dice este mesa, lo corrige, no. No se dice este mesa. Mesa es esta mesa. ¿Por qué? Y porque mesa es una palabra femenina en castellano, ¿no? Y el adjetivo pronominal demostrativo este, esta, esto tiene 3 géneros y debe concordar, como todo adjetivo, con el sustantivo que lo rige. Esa es una regla del castellano. El adjetivo debe concordar en género y en número con el sustantivo al que se aplica. Entonces digo, esta mesa, no este mesa, ¿verdad? Digo, mesa blanca, no mesa blanco. La mesa blanco. No sé, ¿qué está diciendo? ¿Tiene sentido eso en castellano? Las palabras sueltas tienen sentido, pero la frase no, ¿por qué? Porque no hay el debido orden. En este caso, un orden de concordancia del adjetivo con el sustantivo. ¿Se ve? Entonces digo, esta mesa está bien hecha. ¿De nuevo concordé ahí o no? La mesa está hecha, no la mesa está hecho. ¿Se advierte eso o no? De nuevo, porque hecho, ¿qué es? Masculino. Entonces no le puedo decir a la mesa está hecho. La mesa está hecho. No, la mesa está hecha. ¿Sí? ¿De nuevo es concordancia o no? Porque hecha funciona como adjetivo. Y claro, ¿qué es hecha? La cualidad. Sería el latín facta, ¿no? Es el participio. Es el participio perfecto. Pero los participios tienen carácter adjetival, ¿no? Y por lo tanto siguen la regla de los adjetivos. Está bien hecha, está bien producida, está bien fabricada, ¿no? En cualquier caso lo tengo que poner en femenino singular. Porque tampoco digo en castellano, esta mesa está bien hechas. No se dice así. No, esta mesa está bien hechas. No, esta mesa está bien hecha. Ahora, si usted hablase de estas mesas, podría decir estas mesas están bien hechas, ¿no? Las mesas están bien hechas, pero la mesa está bien hecha, ¿verdad? El castellano concuerda el adjetivo con el sustantivo, ¿no? No el sustantivo con el adjetivo, sino el adjetivo con el
sustantivo. Lo que usted tiene que acomodar es el adjetivo al sustantivo. El que rige es el sustantivo, no el adjetivo. Ujú. Es claro eso, ¿no? Ujú. Y la concordancia en castellano es en género y número. Podría ser más exigente la concordancia, como pasa en latín, El caso. que es en género, número y caso, Ujú. no solamente género y número. Ujú. ¿Está claro? Ujú. Porque si la mesa fuese el sujeto de la oración, yo diría mensa facta est. Pero si yo digo si pongo a mesa como objeto directo de un verbo, por ejemplo, he admirado la mesa bien hecha, ¿no? Ujú. Diría admiravi mensam benefactam. Acusativo. Claro. Entonces ya lo tengo que concordar. No puedo decir mensam facta. Está mal eso. Está mal. No se dice así en latín. Claro. Admiravi mensam factam. No, mensam facta. Ujú. Y bueno, pero está en femenino, singular. Sí, pero ahí tiene que estar en acusativo además. Ujú. Porque el sustantivo, que es el que rige, está en acusativo. Ujú. Si usted dice facta, eso ya no se refiere a la mesa. Ujú. Porque la mesa es en esa oración mensam. Porque es el objeto directo de admiravi. Ujú. ¿No? ¿Está claro? Ujú. La gramática. Los antiguos hablan del ars gramática o ars grammaticalis. ¿Hay un arte ahí o no? Ujú. Claro, sin duda alguna que hay un arte, porque hay un saber hacer oraciones, composiciones de palabras bien hechas en tal o cual lengua. Ujú. De nuevo, la gramática tiene un grado amplio de convencionalidad. Acabo de mostrarlo al comparar el castellano con el latín, porque la concordancia entre sustantivo y adjetivo en latín exige 3 cosas, en castellano 2. Ujú. ¿No? En castellano la concordancia tiene que ser en género y número, Ujú. porque el sistema de casos ha desaparecido, ¿no? Ujú. En latín, en cambio, tiene que ser de Tremo. caso, género y número la concordancia, ¿no? Ujú. Lo mismo pasa con el sujeto y el predicado, ¿no? Es decir, si yo pongo un sujeto de un verbo cualquiera, el verbo tiene que concordar con el sujeto o no. Ajá. Y claro, sí. Si yo digo el perro comí, es que yo comí el perro, ¿no? El perro comió, no el perro comí, ¿sí? Salvo ¿Se que entiende? sea, Salvo que el perro sea el objeto directo de comí, ¿no? salvo que sea un oriental con El, alimentación claro, extravagante. sí, sí, por eso digo, Mm. si yo digo el perro comí, es obvio que ahí el sujeto no es el perro, Claro. porque comí me remite a qué. Si digo comí, ¿el A mí sujeto quién mismo. es? Claro, yo. El que está hablando, claro, Claro. sí, porque si Sujeto tácito. está en primera persona del singular el verbo, ¿o Mm. no? Ujú. Entonces el sujeto solamente puede ser el que habla, Ujú. ¿no? Si yo quiero decir que el perro comió, el verbo lo tengo que poner en tercera persona del singular, ¿o no? Sí. Y claro, sí. O sea que tiene que concordar en persona y en número, Ujú. ¿o no? Sí. Y claro, sí. Y si no, no he hablado en castellano, ¿no?
No he hablado bien en castellano, por lo menos. ¿Está claro? Bueno, vamos a ir examinando reglas de la gramática, pero con los ejemplos que hemos dado es suficiente para que se advierta una cosa. Yo he dicho, la gramática, lo mismo que la combinatoria fonética, es convencional, ¿no? Pero en el caso de la gramática, la convencionalidad, como convencionalidad significativa que es, también tiene límites y tiene principios a los que atenerse. Por supuesto que la estructura gramatical de una lengua puede ser muy distinta de la de otra, ¿no? Ahí están los tipos de lengua, si la lengua es monosilábica o aislante, si la lengua es aglutinante, si es flexiva, no vamos a entrar en eso. Pero los tipos de gramática son distintos, evidentemente. Estas reglas de concordancia que estoy diciendo son propias de las lenguas flexivas, porque existen lenguas, como es el chino mandarín que nombramos hace un rato, en las cuales las voces no reciben modificación alguna. O sea, son invariables. La palabra mesa en castellano la puede variar en singular y plural, es decir, mesa o mesas. Al adjetivo lo puede variar según género y número, y entonces puedo decir blanco, blanca, blanca, blanco, blanca, blancos, blancas, ¿verdad? Tiene 4 variantes. A un verbo lo variamos enormemente según la persona, el tiempo, el modo, la voz, o sea, activa o pasiva, ¿no? Entonces tiene un montón de variantes. En chino, las voces son invariantes en absoluto. Entonces, la regla de concordancia en fondo no existe, porque no puede alterar o modificar la voz. Entonces, ¿cómo se llega a armar una frase? Y por juxtaposición de voces, que en general son todas monosilábicas. Si usted dice en castellano comimos, con una sola palabra está indicando que el sujeto de esa acción son varias personas, entre las cuales está incluida quien habla, ¿o no? O sea, un nosotros, ¿verdad? Un nos. Pero además está indicando que eso sucedió ya, ¿o no? Sí. Porque no dice comeremos, ni comemos, sino comimos. O sea, el verbo está en Pretérito. pretérito, es un pretérito. Muy bien. Remite, por lo tanto, a una acción ya Pasada. realizada, ya pasada. Muy bien. Si usted quisiera dar esa idea en chino, tendría que juntar la palabrita que significa comer, la que significa nos, o nosotros, y la que significa pasado. Y juxtaponer las 3 voces. ¿Está claro? O sea que podríamos decir que es menos inteligente el chino mandarín. Es distinto, es otra manera de ordenar la lengua, Claro. ¿no? Es otra gramática. Porque la inteligencia tiende a simplificar, ¿no? No necesariamente. ¿No? Es decir, le repito que las voces Sí. son monosilábicas. Entonces puede resultar... Puede resultar más cómodo. Depende, Vaya. sí. Es decir, es otra manera de ordenar el lenguaje, sí, ¿no? sí. Es otra forma. Ahí la gramática estará en cómo hay que juxtaponer las palabras, en qué orden, para que den el sentido adecuado, ¿no? ¿Se da cuenta? Bien. La gramática puede variar, pero las reglas de la gramática no son cualquier cosa. Que el sustantivo mesa sea femenino, uno puede decir es convencional. Sí, bueno, sí. Pero que el adjetivo tenga que concordarse con el sustantivo ya no es tan convencional.
¿Por qué la regla sostiene que el adjetivo debe concordar con el sustantivo y no al revés? Porque el orden de la gramática, de alguna manera, nos remite al orden de la realidad. Porque el lenguaje es un sistema de signos y los signos nos remiten a lo significado. Ahora, ¿qué depende? ¿De qué? ¿El ser de tal color, de la cosa que tiene el color, o la cosa del color? ¿Qué depende de qué en la realidad? El color depende de la cosa. Claro, Porque porque la cosa que el es objeto principal, ontológicamente. el ser, la sustancia, Muy bien. ¿Y su ujú, color? el accidente. Ajá. Ujú. La regla gramatical que dice que el adjetivo debe concordar con el sustantivo no tendrá que ver con eso. Un orden. Con un orden real, claro, porque Ujú, el orden gramatical no es un orden cualquiera. ujú, Es un orden que me remite al orden de la realidad, ujú, ¿no? Esto también es interesante para que se advierta cómo la producción humana, el hacer humano, el arte humano, cuando pone un orden, no pone un orden cualquiera, caprichoso, arbitrario, por más que sea convencional, sino que es un orden que tiene que, de algún modo, corresponderse con el orden que está en el ser de las cosas. ¿Se advierte? ujú. Usted a la mesa la puede hacer de distintas formas, pero la puede hacer de cualquier forma. Y Es decir, para que, si yo, para que fíjese, sea si mesa, no. para que sea mesa, no, claro que Claro. no, muy bien, porque si Mm, no ya no sería una mesa. claro. Si Podrá yo variar. quisiese eliminarle el soporte, las patas a esta Mm, mesa, bueno, podría eliminar el soporte que tiene sustituyéndolo por otro soporte, pero sin soporte alguno y la tabla de la mesa se va al piso, ¿o no? ujú, Por más que yo, bueno, es una convención, no es una convención un comino, porque hay que respetar una regla de la naturaleza, que va a ser una convención, ¿no? ujú, Si usted no la sustenta a la tabla de la mesa, y que la mesa ¿qué pasa con la mesa? Y deja de ser una mesa, mm, porque va al piso, mm, ¿se entiende? Ahora que la superficie que hace de tabla de mesa esté sustentada, pues eso puede lograrse de distintas maneras, ¿no? Puedo ponerle un pilar en el medio, puedo poner 4 patas, 6 patas, mm. tres, tres patas, qué sé yo, dependerá de la forma de la tabla, dependerá de la... Sí. Puedo hacer un bloque compacto que tenga una superficie plana arriba, Pero entonces, alguno, Claudio, le podrá decir, sí. lo que es convencional ahí es el objeto en sí mismo, porque puede No, bien no no, haber, no a existir. ver, sí, por supuesto que puede no existir, pero una vez que existe la mesa, que es un artefacto, o sea, es un Claro, objeto de producción humana, no existe en la claro. naturaleza, aunque sí existe en la naturaleza algo que está de alguna manera reproducido allí. Mm, Porque el hombre en la naturaleza puede encontrar superficies planas sobre las cuales realizar ciertas actividades o no. ujú, Ah, ve que no es que no existe absolutamente en la naturaleza, ¿no? mm, Ahora, en base a eso, como advierte que para realizar ciertas actividades mm, lo conveniente es tener una superficie plana, ¿no? ujú, En lugar de andar buscando por ahí por los alrededores una piedra que le ofrezca una superficie plana o un tronco de un árbol mm, que se cayó y quedó más o menos plano arriba, ujú. lo cual es bastante difícil, pero eh, supongamos que después el trabajo del agua y el viento bien, en lugar de andar buscando lo produce, ¿no? Ujú, ¿Se entiende? claro. Mm. El, Hay un cierto principio natural, Ujú, no es verdad? Es decir, el hombre advierte, por supuesto que es un artefacto, y el artefacto hasta cierto punto, como es una producción que no está en la naturaleza, puede darse o no darse, dependerá. ujú, De hecho, hay pueblos que tienen mesas y otros que no. claro. No tienen la costumbre Ujú, de usar mesas, ¿no? Es evidente. Hay que ver que sí, hay que ver por qué
se da eso y en algunos pueblos y en otros no, ¿no? ¿Y qué significa la mesa? Porque la mesa tiene un significado, además de tener una utilidad. Bien, ya voy a ir a eso, que es el otro tema que quería tratar hoy. Pero si uno dice, fíjese, sobre el sonido de la voz, un primer arte está en el plano fonético, uno segundo en el plano gramatical. ¿Está bien o no? Sí. Bien. ¿Y ahí se acabó? ¿O puedo hacer algo más con el lenguaje? Darle forma más allá de eso. Sí, creo que ahí se puede hacer mucho más. Claro, ¿qué más? Por ejemplo, el énfasis en que se dicen las cosas, ¿no? Bueno, Enfatizar. a ver, la gramática sigue siendo un arte sobre el lenguaje como signo, ¿no? Y por lo tanto, a las composiciones de palabras se traslada lo mismo que hemos dicho de las palabras. Son composiciones de voces articuladas y son composiciones musicales. Así como la palabra suelta tiene su música, ¿la frase también o no? Una cosa es que yo diga, la mesa está bien hecha, y otra cosa que esta mesa está bien hecha, como he dicho, ¿no? Esta mesa está bien hecha. Y otra cosa es que diga, ¿esta mesa está bien hecha? ¿Qué cambió? El tono, ¿no? Claro, la música. Música, claro. ¿Cambió la entonación de la frase o no? Claro. Y en un caso, ¿qué he hecho? En un caso de una afirmación y otro Y en de el una otro, pregunta. ajá, muy bien. Podría darle alguna entonación de otro tipo. La afirmación podría adquirir cierto énfasis peculiar. Esta mesa está bien hecha. Claro. Que no es lo mismo decir esta mesa está bien hecha. Claro. Sí. ¿No? Sí. Porque al decir esta mesa está bien hecha, ¿qué estoy indicando? ¿Algo imperativo? No. ¿Puede ser? No. ¿Qué parece significar eso? Ese tono, usted dijo imperativo y claro, no estoy mandando nada ahí, pero No, claro. Pero de alguna manera el énfasis que le di, ¿qué viene a significar? Claro, está evadiendo afirmaciones contrarias, digamos. No evadiendo, sino más que evadiendo, ¿qué estoy haciendo? Suprimiendo. Sí, tratando de suprimir o eliminar afirmaciones en contra. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy excluyendo afirmaciones contrarias, estoy manifestando la intención de que nadie diga lo contrario, claro, ¿no? Claro. O de que no tiene sentido decir lo contrario. Claro. Por eso ¿no? me sonaba como o que es falso decir lo contrario. Claro. ¿Sí? ¿Estoy refutando o no? Claro. Es un énfasis refutatorio. Que puede tener diversas connotaciones, ¿eh? La mesa está bien hecha. Que nadie lo discuta. Podría ser un imperativo de alguna manera. Que nadie discuta que esta mesa está bien hecha. Claro. ¿No? Pero podría ser otra cosa. Esa es una connotación posible. Claro. Del énfasis refutatorio. Pero podría tener una connotación de simple rechazo como absurdo de lo contrario, ¿no? Esta mesa está bien hecha. Claro. ¿Por qué te pones a discutir eso? Y tienes ganas de jorobar, de molestar. ¿Eh? Esta mesa está bien hecha. ¿A quién le cabe en la cabeza otra cosa? ¿Por qué decir que no está bien hecha? Puede ser un reproche también, ¿no? No un imperativo, sino un reproche, ¿no? Y todo eso está dicho simplemente ¿con qué? Con énfasis. Con la entonación, ¿o no? Claro. Entonces se advierte que ahí hay una producción, que hay un arte también, ¿o no? Sí. Ciertamente que sí.
Ya nos hemos encontrado con la música 2 veces, ¿no? Por eso es una cuestión interesantísima desde el punto de vista filosófico, la de si no será cierto que la primera forma de la música humana es el lenguaje. El lenguaje mismo ya es musical. ¿Está claro? Porque las frases tienen melodía o no. Pregunto. ¿Qué pregunta? Creería que sí. Pero claro que sí, es evidente que sí. Sí, sí. Oiga lo que dije. Pero claro que sí, es evidente que sí. ¿Eso no es musical? Sí. ¿No tiene una entonación definida? Yo no he dicho, es claro que sí, es evidente que sí, parece esas máquinas que parlantes, ¿no? Sí, claro que, claro, fíjese, es curioso, pero no tienen musicalidad, se da cuenta, no tienen, que es lo propio y espontáneo del lenguaje humano, ¿no? Las curvas tonales podrán ser más o menos amplias según la lengua, por supuesto, ¿no? Claro. Dentro de una misma lengua, las curvas tonales varían según las regiones de habla, ¿no? Las hablas dentro de una misma lengua implican músicas distintas, ¿o no? Por supuesto. El habla rioplatense del castellano no tiene la misma música que otras hablas, ¿no? Que la mexicana, por ejemplo, o la peruana, o la colombiana, o la chilena, o la española, ¿no? Y en España sí, no es lo mismo si usted oye hablar un andaluz que si oye hablar a un gallego, o si oye hablar a un catalán, o oye hablar a un castellano. Porque la música es distinta, ¿no? Empezando por la prosodia elemental, es decir, cómo pronuncian las palabras, y después cómo arman la frase también, ¿no? La curva tonal, la entonación. Usted puede por la entonación saber si el hablante es colombiano o es argentino, por ejemplo, o no. Sí. Y pero evidentemente, porque no musicalizan igual. Tienen otra partitura incorporada, ¿se da cuenta? No dicen la frase de la misma manera, con la misma entonación, ¿no? Ni pronuncia las palabras de la misma manera tampoco, ¿no? No, claro. No. Y si es un mexicano, pronuncia igual que el colombiano o que el argentino. Para nada, distinto a su vez, ¿no? Pero también sería una simplificación hablar del argentino, el colombiano o el mexicano, porque argentinos hay que hablan de manera muy distinta. O hablamos en el Río de la Plata igual que en Córdoba. Y no. Y en Córdoba igual que en Tucumán. No, señor. Y en Tucumán o en Córdoba igual que en Misiones. No, claro que no. ¿Y se puede distinguir una cosa de la otra o no? ¿Por el oído? Sí. Tranquilamente, sí, este debe ser misionero, dice uno, y efectivamente, porque habla como misionero, claro. O este debe ser cordobés, sí, claro, este es cordobés, dice uno, porque habla como cordobés, no habla como, no tiene el habla rioplatense, ¿no? Y si un rioplatense o porteño va como se les dice en todo el resto del país, como nos llaman a nosotros en el resto del país, bien, va a Córdoba, enseguida se dan cuenta que es un porteño, ¿no? Claro, sí, porque no habla al modo cordobés, ¿no? No. ¿Qué varía entre el modo porteño de hablar y el modo cordobés de hablar? La entonación, la melodía. La melodía, ¿y qué más? ¿La pronunciación no varía también? ¿O las palabras se dicen de la misma manera? No, la pronunciación, claro. Sí. La fonética. Claro, hay otra fonética, ¿o no? Hay otra fonética. Sí. La fonética es diferencial ahí, porque no se articulan los fonemas exactamente del mismo modo. Sigue siendo castellano, no hay duda, ¿no? Pero es un castellano
con una fonética ligeramente distinta, ¿no? Ligeramente si nos vamos a Córdoba, por ahí si nos vamos allá a Salta, por ahí a Tucumán y esos lugares. No, Córdoba, ¿Sí? es decir, Córdoba es más diferencial respecto de nosotros que Salta. Salta y Buenos Aires hablan más parecido entre sí que a Córdoba, cualquiera de los dos. Pero en cambio la fonética, digo, en respecto a la Por, fonética, respecto a la ¿sí? fonética ¿Sí? también, sí, sí, porque los cordobeses tienen una peculiaridad que la tienen solo ellos, y es Sí. que suelen, es propio de la prosodia cordobesa, alargar las vocales, Mm. Ah, cosa que no hacen un salteño, por ejemplo. claro. O sea que Es decir, es más distintivo. sí, sí, porque el alargamiento de las vocales, incluso no solo con un golpe de voz, sino no es un alargamiento de tiempo, sino que las alargan en el sentido de juntar dos o más impulsos de voz en la misma vocal. No quiero hacer malabares imitativos, pero sí, una cosa es decir, qué bien hecha que está esta mesa, y otra cosa es decir, qué bien hecha que está esta mesa. Usted fíjese que cuando usted oye al cordobés, se ríe, son cosas que causan gracia siempre, pero cuando usted dice, qué bien hecha, ¿qué hizo ahí? No dice bien, dice bien, bien, bien. Claro. Dice que la misma vocal tiene una Sí, sí, inflexión sí, sí. sonora, ¿no? Porque dice, qué bien hecha. Claro. Cuando se dice bien, el ye, que es un diptongo en castellano, ¿no? Sonó en una sola nota. Mm. Qué bien hecha. El cordobés no hace eso. Mm. Qué bien hecha. Bien hecha. Sí, sí. Bien. Fíjese que el mismo diptongo tiene una inflexión melódica. ¿Se nota o no? Qué bien hecha que está esta mesa. Sí, Qué sí. bien hecha. Usted, ahí hay una entonación claramente diferencial, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es, todo eso es poiesis, ¿o no? Ujú. Evidente, porque eso es lo que quiero que se note. Y, pero además de la fonética y de la gramatical, ¿qué otra poiesis puede recaer sobre la palabra? Fíjese que además de estar ordenado el lenguaje gramaticalmente, ¿tiene que estar ordenado lógicamente o no? Mm. El ordenamiento lógico, claro, lógico es decir, el ordenamiento racional de la palabra, y todos estos son ordenamientos racionales, ¿no? En lugar de decir lógico, podríamos decir dialécticamente, es decir, conforme a la significación Claro. racional del discurso, ¿o no? Sí. Claro, sí, hay que darle un orden dialéctico. Y puede ser formado retóricamente también lo que uno dice. La retórica recae sobre la palabra o no. Y sí. Claro, sí, por Mm. supuesto. Y es otro arte, ¿o no? Claro. Hay un arte dialéctica, hay un arte retórica. Y hay un arte poética finalmente, ¿o no? Se pueden hacer composiciones literarias con el Ujú. lenguaje o no. Sí. Obras literarias. Mm. Recién ahí llegó la poiesis. Cuando con el lenguaje se compone una obra literaria, por ejemplo un poema. Y no, No, desde el claro que no. principio, claro. Desde el principio al poiesis. Es- Eso, muy mm. bien. Es decir, antes de la poiesis poética o literaria, llamémosla, y junto con ella está la poiesis retórica, la poiesis dialéctica. Fíjese que estas dos las usa el poeta, ¿o no? Mm. Tanto la dialéctica como la retórica. Mm. Es decir, porque si no le da un ordenamiento racional a lo que escribe, escribe una cosa que en el fondo es ininteligible, Ujú. ¿no?
o que está mal ordenada desde el punto de vista de su inteligibilidad. ¿Eso tiene que ver con ¿Puede la pasar retórica? eso en una obra literaria? No, eso no tiene Con que ver la con la retórica, dialéctica. tiene que ver con la dialéctica, o sea, Ah. con el ordenamiento racional del discurso humano. ¿Se advierte? El poeta puede, supongamos alguien que escribe una novela, ¿no? Puede narrar un acontecimiento cronológicamente anterior después que otro en el relato, ¿o no? O sea, remontarse al pasado, Claro. tranquilamente, ¿verdad? No decía, bueno, está rompiendo con el orden. No, no, no. Siempre y cuando nos deje entender que es anterior. Porque si no nos hace entender de alguna manera que es anterior, en el conjunto del discurso ha roto el orden dialéctico. No sabemos cuándo pasó. Claro. Y da lo mismo que haya sido anterior o posterior. Y no. No, porque si es así ya no puedo saber cuál es el orden inteligible del relato. Entonces puede contarlo después. De hecho, en cualquier novela policial que se precie, lo que pasó al principio recién lo sabemos al final. ¿No? Porque es el enigma que hay que resolver. ¿Qué pasó? Ya pasó, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién lo hizo? Necesitamos Hércules Poirot. ¿Cómo? A Poirot de Agatha Christie. Ah, sí, claro, para sí. revelar el misterio. Para que revele el misterio. Pero normalmente en cualquier relato policíaco es así, ¿no? Es decir, hay que averiguar algo que no se sabe hasta el final, ¿no? No, le preguntaba entonces lo siguiente, Claudio. Vimos entonces que del verbo mental, junto con el verbo oral, constituyen el ser de la cosa. No, significan el ser de la cosa. Significan el ser Claro, de la cosa. el verbo mental y el verbo oral constituyen lo que el griego llama el logos, ¿no? Ajá. Que es la unión entre verbo mental y verbo oral, o sea, entre concepto y palabra. Claro. ¿Está claro? Después teníamos la forma y la materia. Hoy estamos analizando todo lo que es el término de la poesía. El verbo oral tiene una forma y una materia. Es decir, las palabras tienen forma y tienen materia. Ajá. La forma de la palabra es su significado. Y la materia es lo que llamamos la voz significativa. Pero esta, a su vez, tiene forma y tiene materia. Y todo esto que está acá, la poiesis fonética, gramatical, dialéctica, retórica, poético-literaria, es lo que le da forma a la materia que es el sonido de la voz. Para que el sonido de la voz se haga voz significativa, tiene que estar formado por una poiesis fonética, gramatical, dialéctica, retórica, poética. ¿Se advierte o no? Porque si no, acá que tenemos como materia de la... es la materia de la materia. Claro. ¿Está claro? Claro. Si yo digo que en el verbo oral, en la palabra, la voz significativa, la voz musical y articulada es la materia y el significado es la forma, esa materia a su vez ya está formada racionalmente, ¿eh? Porque es una voz articulada musical convencional que significa ad placitum, como dice Aristóteles, ¿no? Se significa por convención. Esa voz significativa tiene como forma el resultado de una poiesis, porque esta forma es una forma inteligida que el espíritu humano plasma ¿en qué? En el sonido de la voz, que ese sí es la materia. ¿Está claro? Ese sonido de la voz que afluye también en el llanto o en el grito, pero que a través de esta forma racional se hace palabra. ¿Se entiende? O sea, voz significativa. O sea, digo bien, sí. No es lo mismo un grito Sí. o un llanto de un bebé. Ajá. ¿Eso es voz también o no? Sí. Pero no es voz musical y articulada convencionalmente. Claro. ¿Se entiende? Eso es lo que no es. No es la voz que es palabra. Claro.
El llanto del bebé o un grito de espanto no son palabras, Claro, son voz, claro. pero no son palabras. El fenómeno de la voz es más amplio que el de la palabra, ¿no? Porque la voz humana tiene expresiones que podríamos llamar no verbales. Ujú. ¿Se entiende? Que tienen su significación, pero una significación natural, digamos, ¿no? Diríamos bien entonces si decimos que la materia y la forma de la materia Sí, están al servicio del significado que es la forma. correctísimo. Todo está al servicio del significado, que es lo esencial en el signo, Perfecto. sin duda alguna. Así es. Pero además, lo que yo quería señalar es que aquí hay una poiesis y un arte que son, de alguna manera, el protoarte, el arte más primitivo del hombre. Primitivo, yo diría primordial, originario, Ujú. fundante, por lo tanto, de todo otro arte. Adviértese que aún desde el punto de vista fáctico, el niño ejerce este arte antes que cualquier otro. Ajá, Antes que haga algún dibujito ajá. o se ponga a hacer cosas con las manos, producir cosas artificiales con las manos, aprende a hablar, ¿o no? Ajá. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. ¿Se ve eso? Sí. ¿Eh? Pero no solamente es una sucesión cronológica, hay una dependencia esencial de una Pero cosa. eso pasa en todos los casos. ¿Qué cosa? Digamos, de que un niño Sí, empieza a hablar antes que empieza a hablar dibujar. antes que a dibujar, ¿o no? Pero hay una necesidad El de niño. eso, digamos. Claro, es ¿Sí? es lo que estoy diciendo. Ah. Fíjese, no es simplemente una sucesión cronológica, fáctica, que podría darse de una manera o de otra. Ah, ok. Hay una prioridad del arte de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué hay una prioridad del arte de la palabra? Claro. Porque el arte de la palabra es aquello de lo que depende la actualización de la inteligencia abstractiva. Y sin la inteligencia abstractiva no puede haber idea factiva alguna. Ujú. O sea que el desarrollo del arte de la palabra es el desarrollo mismo de la abstracción intelectual, Claro. de la que depende cualquier otro arte. Se pueden hacer algunas rayas. ¿Se al niño, entiende? Claro, sin- sí, que más no- o que no- menos, pero sí, pero para que haya un arte en el sentido propio, es decir, que el Claro. niño se proponga Mm, representar algo y lo haga, claro, tiene que haber palabra. claro. ¿Se entiende lo que digo? Ujú. Porque tiene que haber concepto. Él tiene que idear lo que quiere hacer, ¿no? Como es el chico ya en el jardín infante. Claro. Pero antes aprendió a hablar, ¿o no? Ajá. Claro. Y en el caso de los mudos ya es un problema. Es otra cosa, sí, No. sí. Y es una cosa muy... Es decir, que sea... El problema más que la mudez es la sordera. Ujú. Porque como dice Aristóteles muy bien, El lobo se entra el logos entra por el oído. por el oído, claro. Sí. Sí, sí, sí. Lo dice San Pablo también, pero refiriéndose al logos de vida, ¿no? A la palabra vivificante, al evangelio de la verdad. ¿Sí? Que entra por el oído. Pero ¿cómo oirán si nadie predica? Dice San Pablo. Uf. Claro. Es un reproche actualísimo de San Pablo, claro. ¿De qué hablamos, no? Cuando hablamos. ¿Sí? Pero, volviendo aquí, ¿no? ¿Por qué es importante empezar por acá para entender lo que es la poiesis y lo que es el arte? Hay varias razones. Con esto ya voy a terminar la clase, ¿no? Poniendo las razones por las cuales me he remontado a esta cuestión de la poiesis que el hombre ejercita con su inteligencia racional sobre el sonido de la voz para hacerlo palabra significativa, ¿no? ¿Está claro? Que implica no una sola poiesis, sino una composición de distintas producciones o poiesis, ¿no? Desde la fonética hasta la
poética, ¿no? Pasando por la gramatical, la dialéctica, la retórica. ¿Está claro? Todas se encuentran ya en germen en el lenguaje oral corriente. Fíjese que en el lenguaje oral corriente encontramos no solo lo fonético y lo gramatical, también lo dialéctico o no. Sí, porque hay un ordenamiento racional, una secuencia racional que hace inteligible el discurso. Si no está eso, la palabra se torna asignificativa o repugna a la razón. ¿Se entiende lo que digo? Si usted dice una cosa y a la frase siguiente dice algo que es contradictorio con lo que acaba de decir, se rompe el hilo del discurso, ¿o no? ¿Está claro? O si saca una consecuencia que no se sigue racionalmente de lo que acaba de decir, o sea, comete una falacia, enseguida eso choca, repugna a la razón. ¿Se entiende? Por lo menos por naturaleza. Para que la razón no se vuelva contra eso, tiene que estar deformada, mal ejercitada, carecer de actualidad, ¿no? Está en potencia pero no se ejercita, digamos así. Si no, el alogismo le repugna, porque tiene que haber un orden dialéctico en el discurso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo o no? ¿Lo retórico también está en el lenguaje corriente? Por supuesto que sí. O no nos valemos de metáforas continuamente, por ejemplo. Por supuesto. Aún en las cosas más triviales y coloquiales, ¿sí? Cuando usted, qué sé yo, a un futbolista le da un apodo, por ejemplo, la pulga Messi, ¿no? Entonces, la pulga está haciendo una metáfora, ¿no? ¿Por qué es la pulga? Porque es muy pequeño. Porque es muy chiquitito, claro, porque es físicamente muy bajito, la pulga. Pero quizá también aluda a otra cosa eso de la pulga. Porque no le dicen el enano Messi, le dicen la pulga. Claro. Porque además de ser chiquitito, es muy movedizo, ¿o no? Claro. Claro, sí. Y difícil de agarrar, ¿o no? Sí, pregúntele a los defensores que lo tienen que parar. Entonces, fíjense que la pulga es una metáfora, ¿no? Claro, sí. Es espontáneo eso en el lenguaje, ¿no? Evidente, no hace falta ser un escritor para hacer metáforas, sí. ¿No? Que los escritores se valen de la metáfora, es cierto, sí. Que el poeta crea metáforas originales también, pero la metáfora es un proceso. Y cuando digo la metáfora, digo todas las maneras de hablar traslaticias, ¿no? Figurativas. Metáforas, comparaciones, anécdotas, metonimia, ¿no? Todas las formas de hablar comparativa, hipálaje, hipérbole, etcétera, ¿no? Todas las formas de hablar retóricas están en el lenguaje corriente, ¿no? ¿Se entiende? Y la poética también, ¿o no? La retórica en todas sus formas, no solo las figuras de dicción, también el aspecto que en la retórica se llama elocutivo, ¿no? También está en el lenguaje corriente, los énfasis, las repeticiones enfáticas, ¿no? O los paralelismos, y toda clase de figura o composición retórica está presente en el lenguaje corriente, en germen. Después se puede hacer de eso un arte más complejo, más deliberado, ¿no? Pero está, la poiesis retórica está, ¿sí? Y la poética también, ¿o no? ¿O no en el lenguaje corriente no existen cantos? No quiero poner los ejemplos del fútbol ahora, pero existen cantos en el lenguaje corriente, ¿o no? Existe una poética cantos popular, espontánea, ¿o no?
A ver, ¿a qué se refiere puntualmente, digamos? Ligada a las distintas actividades de la vida social. Mm. Si se le festeja a alguien un cumpleaños, no se le canta, por ejemplo. Mm. ¿Hay una composición poética ahí o no? Y sí, de alguna manera, claro que sí, ¿o no? Sí. Y ya le he dado el ejemplo de la cancha, pero no quiero No, insistir en eso. Pero la gente que va a los estadios de fútbol, claro. ¿canta también o no? Sí, sí. Hace composiciones poéticas. Sí, Sí. pero, No muy pero elevadas, por supuesto, no les pidamos que sean la poesía de Homero. ahí falla la fonética. La fonética, Bueno, no, son unos cantos muy ininteligibles a veces. bueno, pues eso puede ser tranquilamente, porque puede que no haya palabras también. Ya se usan ciertas entonaciones musicales simplemente para animar al equipo, ¿no? Claro, sí, sí, los Sí, españoles hacen mucho eso. sí, sí. Directamente sin palabras, son unos cantos Y así. lo hacen ahora los argentinos con el himno, ¿o no? Ah, claro, exactamente. Sí, ¿Sí? sí, sí. A eso me refería, algo parecido. No dicen solamente la música Claro, sin palabra. sí, sí, Sí. sí. Lo mejoraron, sí. Lo mejoraron, sí. Sí, a veces como dijo usted de la salteña, ese que dijo que hablaba como un español. Claro, es verdad eso, ¿no? El oído, sí, pero no sé si en el caso de la adaptación del himno entra una cierta salud mental a la que le repugna la letra. Ah, Puede ser, puede ojo, ser, puede ser, puede ser, quién sabe. Sí. Sí, hay que ver. Porque la salteña esa se dio cuenta de algo que es claro, cuando uno lo estudia rigurosamente es así, eso que yo le decía, eso sí. es así. En las ciudades de América en las que se habla el español con escaso o nulo influjo del sustrato prehispánico, eh, la dicción, la elocución, la fonética se distingue claramente de aquellas áreas donde el sustrato prehispánico influye notoriamente. Y la diferencia entre el de habla bonaerense y el habla salteña es esa precisamente, que en Salta la población prehispánica hablaba una lengua de uso corriente que se conservó después mucho tiempo, que es la lengua de los incas, el quechua, ¿no? Mm. Hablaba una lengua que se conservó, que se sigue hablando inclusive, si usted va en Santiago del Estero o en Jujuy, ¿no? Mm. En Bolivia también, ¿no? En Salta, en algunas zonas de Salta también. Y esa lengua, que además es la lengua de una cultura importante, ¿me entiende? Mm. Cosa que no pasa en otras áreas. Lo cual, al ser la lengua de una importante cultura, ¿no? Era una lengua que entraba en relación con la lengua castellana, Ujú. ¿me entiende? Y muchas personas hablaban las dos. Claro. Entonces, ¿esa lengua influye en el modo de hablar el castellano? Y Ujú. por supuesto que sí, se advierte. Cosa que no pasó nunca en la provincia de Buenos Aires porque la población prehispánica eran tribus seminómades o nómades totalmente, que no tenían poblado estable, que no se relacionaban adecuadamente con los españoles, sino en la medida en que aprendían a hablar español, y tenían que hablar español al modo en que hablaban los españoles, ¿no? Mm. Porque su lengua tampoco tiene una tradición. Las lenguas de los pueblos seminómades son lenguas fluctuantes, se dice desde el punto de vista lingüístico o filológico, Mm. porque incluso suelen transformarse de generación en generación. Mm. Tiene que haber alguna obra literaria que las estabilice para que adquieran una gramática definida y un léxico definido. Ah, Si bien. no, van cambiando muchísimo. ¿Sí? O sea, son lenguas poco estables. Ujú. ¿Sí? Eso hasta lo han verificado ciertos antropólogos que estudian Mm. o sea, en estudios de campo, ¿no? Entonces se Sí. instalan con determinado pueblo. Y se ha dado el caso de tribus en la zona del Amazonas, en Colombia o no sé si era Colombia esto,
o Perú, no me acuerdo, creo que Colombia. El antropólogo fue a la misma aldea después de 40 años. Él se había estudiado la lengua, había pasado, qué sé yo, fue hace 2 3 Sí. años con esta gente, ¿no? Se llevó la información, estudió 40 años, volvió y... Volvió después de 40 años y ya no entendía nada de lo que hablaba. Su Pobre. diccionario y su gramática no le servían para nada porque Documento histórico. la lengua que él había aprendido ya no la usaban. Es decir, se había transformado tanto que le resultaba casi imposible entender lo que hablaba. Ah, y eso por no tener bases literarias, digamos. No tener, claro, no tener una... La lengua carece de filleza cuando no tiene un modelo literario Claro. que le sirva de norma Mm, a seguir, ¿no? claro. O una serie... Modelo literario no quiere decir una obra, quiere decir un conjunto de Sí, sí. obras literarias que se usan constantemente, ¿no? Claro. Como puede ser un himnario religioso, como puede ser un conjunto de relatos tradicionales de carácter mítico, lo que sean, que se repiten permanentemente sin variar, ¿no? Y entonces sirven de modelo para la lengua coloquial. Pero vuelvo a lo de la poética. Así como existen cantos, existen también en el lenguaje coloquial cuentos o relatos, ¿o no? Ujú. ¿El cuento popular es una obra Claro. literaria o no? Sí. Y sí, claro, en miniatura, pero es una obra, ¿no? Es un relato, un pequeño relato. Un relato mínimo, digamos, pero es un relato. Es una historia, es un cuento, ¿no? Todas estas dimensiones están contenidas en la lengua corriente, en el lenguaje usual. No hace falta referirnos a que la persona sea un dialéctico o un retórico o un poeta para que aparezca esto, ¿no? Obviamente que en esos casos el arte se hace mucho más Sutil. elevado, profundo, amplio, ¿no? Y la actividad poética sale de lo común, ¿no? Y la actividad retórica, es decir, un gran rétor trasciende la retórica vulgar, obviamente, porque él produce una retórica propia, ¿no? O es excelso o excelente en el arte de la retórica. Y lo mismo el poeta, ¿no? Pero para que exista Homero, antes existen muchos poetas populares que cantan las historias de la guerra de Troya, ¿no? Recordemos que Homero es del siglo VIII a.C. y la guerra de Troya es del siglo XII a.C., ¿no? Claro. Si no hubiera habido esos aedos populares que cantaban las historias de Troya, Homero no tiene que cantar, ¿no? Pero obviamente esos aedos no eran Homero, no. La Ilíada la compuso Homero, ¿no? Es decir, él es el poeta de la Ilíada, ¿no? Pero el arte poética ya está contenida en la lengua. Está en germen en la lengua, en el uso corriente de la lengua. Bien. Todo esto nos muestra por qué nos hemos detenido en este tema y con eso termino, ¿no? Ya estamos. Sí, ya estamos en hora, ¿no? Ya le digo. Son 12:31. Justito. Bueno, hago Sí, sí. menciono las razones por las cuales este tema es fundamental. Sí. La primera de todas es el carácter de poiesis y arte primordial que tiene el arte de la palabra. Por estar ligado ¿a qué? Al desarrollo mismo de la inteligencia humana, a la actualización de la capacidad abstractiva de la inteligencia y al discurso racional de la inteligencia humana. ¿Está claro? Y si la palabra como poiesis y como arte está ligada al desarrollo de la capacidad abstractiva, está ligada también la palabra al desarrollo de la capacidad ideadora, que no existe sin la abstracción. O sea, la de producir ideas de cosas artificiales, de cosas que el hombre puede producir, la mesa, la casa, el vestido, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. La agricultura. Si un pueblo tiene agricultura, tenemos que estar seguros de que hablaba muy bien,
porque la abstracción que está detrás del arte agrícola implica una inteligencia desarrollada, ¿no? ¿Está claro lo que digo? Y por lo tanto implica un uso de la palabra. Que como arte es el arte primordial, insisto, porque está ligado ¿a qué? A la actualización adecuada de la capacidad abstractiva de la inteligencia humana. Y por lo tanto, insisto, a la capacidad ideadora, sin la cual no hay poiesis alguna, ni arte alguno. ¿Se entiende? O sea que este es como la poiesis de las poiesis, o la poiesis que está en la raíz de todas las demás. ¿Se entiende esto? De ahí su importancia capital. Segunda razón. Al enfocarnos desde esta poiesis primordial, advertimos cómo el término de la poiesis no necesariamente es extrínseco, porque acá es profundamente intrínseco al espíritu humano. Tan intrínseco al espíritu humano que sin esta poiesis el espíritu humano no se puede desarrollar adecuadamente. ¿Se entiende? La inteligencia y la voluntad, para su desarrollo adecuado, y por lo tanto, tanto la teoría como la praxis, en cierta medida son inseparables de esta poiesis primigenia. ¿Está claro lo que digo? Aún la contemplación de la realidad, del ser de las cosas, aún la praxis moral, que implica el conocimiento de las normas morales, no pueden darse sin un desarrollo adecuado de la inteligencia humana. Pero un desarrollo adecuado de la inteligencia humana es imposible sin el instrumento del logos, sin el instrumento de la palabra. Porque nuestra inteligencia es inteligencia discursiva y por lo tanto lógica. Es su propiedad, ¿no? Así como la voluntad tiene la propiedad del libre arbitrio, la inteligencia humana tiene la propiedad del carácter lógico, o sea, de estar mediada por el logos. Ser conceptual y verbal. Ser lógica. ¿Se entiende? Entonces, acá llegamos a un nivel de profundidad en el cual advertimos cómo esta poiesis primera es una propiedad importantísima de la naturaleza humana ligada a la propiedad primera que es el logos. Porque sin el logos no hay ni ejercicio del libre arbitrio y por lo tanto no hay moralidad, ni socialidad, ni politicidad, ni historicidad en sentido propio, ni educación, porque no se puede educar sin palabras. ¿Está claro? Ni religión tampoco. Todas las propiedades del hombre dependen de alguna manera de la propiedad primera que es el logos. Pero en esa propiedad primera que es el logos, además de haber inteligencia y voluntad, y primariamente inteligencia, porque el logos brota de la inteligencia humana, ¿no? Hay cierta dimensión de poiesis. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Hay cierta poiesis en el logos mismo. Y para ser más precisos, como dijimos, en el aspecto material del logos, ¿no? Que recibe una forma racional, una forma inteligente e inteligible, que hace que ese sonido de la voz se haga voz lógicamente significativa, ¿no? Ahora esto toma una nota mucho más dramática después de esta clase, ¿no? Estos bozales que andan dando vueltas. Claro, sí. Así es, sí. Un significado más nefasto. ¿Qué le parece? Sí, sí, el bozal. Y más perverso. Sí, Bozal, sí, ¿qué le parece? Sí, 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 claro que sí. Sí, me parece muy buena la observación. Sí. La segunda razón entonces está en que no toda poiesis tiene un término extrínseco, sino que la poiesis más primaria de todas tiene un término que es intrínseco al espíritu humano. Bien. Y la tercera razón que quiero señalar es que
Desde aquí entendemos perfectamente por qué en el griego clásico la actividad que recibe el nombre de poiesis por excelencia, la poética, es la actividad de producir obras con palabras, ¿no? Porque Aristóteles o los griegos de la época no llamaban poética, no llamaban poeta, o sea, productor, hacedor, al que fabrica mesas, al que fabrica vestidos, al que teje telas, al que hace obras de arte con cerámica o con metal, ni tampoco al arquitecto o constructor de casas o de edificios en general, sino que llaman poietés al que hace obras con palabras. Es el productor o hacedor por excelencia. Y esto se entiende perfectamente empezando por aquí, ¿no? Claro. Es el hacedor por excelencia, sin duda alguna. El poietés es el que hace obras con palabras, porque esas obras son las más fundamentales de toda la poiesis humana. ¿Eh? Ninguna otra puede servir de arquetipo, porque esta es la poiesis primordial. Es el protoarte, como dijimos, ¿no? De la palabra. Bueno, con eso es suficiente por hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.